Muy buenos días a todos y a todas, agradeciéndoles inmensamente el interés que han presentado en el webinario que hemos organizado hoy y COMLAC en nombre de toda la Junta Directiva y en especial de nuestra presidenta que no pudo conectarse por problemas de conexión al Internet. Les damos esta cordial bienvenida a todos y especialmente agradeciéndoles a los ponentes que nos acompañan hoy. Lo que nos convoca aquí hoy es abordar el tema de la revisión del Código de Ética, un proceso que ya lleva varios años en el seno del Comité ETCOM, del Comité Internacional de Museos, y que pues precisamente hemos invitado a dos colegas de la región, Luisa de Peña y Bruno Brulón, para que nos hablen un poco más y que puedan extenderse un poco más sobre ha sido este proceso, cuáles han sido las consideraciones. Para eso también agradecemos muchísimo la presencia de Sally Yurkovich, quien es la que dirige este proceso. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero primero presentar o darle el paso a Sally para que nos pueda hablar un poquito, que ella pueda introducir, y luego voy a introducirles a nuestros dos ponentes invitados, Sally, no, a Luisa y a Bruno, para que luego darles paso a ellos. Poder abordar la temática que nos convoca. Así que, Sally, welcome. Thank you so very much for being here with us today. It's very important for us to be able to have these sessions. Para nosotros es sumamente importante tener estas sesiones informativas para nuestros colegas de la región, para que sepan qué es lo que está pasando y cómo está pasando. So it's very important for us to create these sessions that enable our colleagues to have a sense of what's going on. So please, the floor is yours, and then we will welcome Luisa and Bruno to the stage. Thank you. Buenos dias. Thank you, Lauren. And thank you to ICOM LAC for hosting this webinar. It's a really important event. We are here because we need your help in letting everyone know what's happening with the revision of the Code of Ethics, and having the ICOM membership understand the process that the Code of Ethics, that the revision has been going through. As you'll hear from Luisa and Bruno, on September 16th, we will be kicking off the next phase of the review of the Code of Ethics. And we will be sending out a draft of the revision of the code. Your input as committees and as individuals through your committees will be very important to us as we revise the draft and create a final, create another version of it, which will be subject to a consultation in January. So it's very important that we get all of your participation. Whether you like the draft, whether you don't like the draft, we need to hear all opinions. And we will emphasize that the draft is created because of what we heard in earlier consultations. So we will take all of your comments into consideration as we create the next draft. So I hope that we'll see all of you attending the global webinar on the 16th, and that we'll hear from you on your reactions to the revision, because we want to be sure that the revised Code of Ethics will support all of our work for the coming years. So thank you again for hosting this webinar, and we look forward to hearing from you. Thank you so very much, Sally, and thank you for being here with us today. Nuestros colegas ahora abordarán un poquito más a fondo todo este proceso y también, por si acaso no comprendieron todo lo que acaba de decir Sally, que es una invitación a que participemos de los procesos de revisión, pues tanto Bruno como Luisa nos explicarán durante sus presentaciones de qué manera, qué es lo que está pasando, en qué fechas, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, voy a introducir a nuestros dos ponentes. Tenemos acá hoy
ambos queridos amigos de LAC y pues muy agradecidos con ellos que nos hayan pues aceptado la invitación por parte de ICOMLAC. Luisa de Peña Díaz es fundadora y directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Es especialista en estrategias de financiamiento para museos, con formación en la recuperación de archivos de represión y de memoria histórica, así como en pedagogía de la memoria y derechos humanos. Se desempeña también como consultora y conferencista, habiendo presentado su trabajo en Brasil, Ecuador, España, Barbados, entre otros países. Fue miembro del Consejo Ejecutivo del ICOM por 2 periodos, así como presidente de ICOM República Dominicana. También ha formado parte de los comités de ICMEMO, que hoy en día es ICMemory, pues abordando tanto museos de la memoria como los derechos humanos, del MAC, la Asociación para Museos Caribeños, y la Coalición Internacional de Museos de Sitios Históricos de Conciencia. Formó parte de ICOM Define, que pues revisó la definición de museos y actualmente forma parte del comité dentro de EDCOM que está trabajando activamente esta revisión. Y Bruno Brulón Suárez es museólogo y antropólogo brasileño y profesor de estudios de museos y patrimonio actualmente en la Universidad de St. Andrews en Escocia, pero también pues en la Universidad de Río de Janeiro. Sus intereses de investigación se han centrado en la museología reflexiva, los museos comunitarios y los usos políticos de los museos y el patrimonio cultural. Ha enfocado gran parte de sus publicaciones en estos temas, siendo su libro más reciente pues es en inglés, pero les he traducido el título al Museo Anticolonial, recuperando nuestro patrimonio colonial. Dentro del ICOM ha tenido varios cargos de liderazgo, incluyendo siendo presidente del ICOFOM en 2 términos y fue eh, copresidente de ICOM Define, que pues revisó y se planteó la nueva definición y actualmente forma parte igual del comité de EDCOM, dentro del cual está trabajando activamente esta revisión del código de ética. Así que bienvenidos a los dos, muchísimas gracias y adelante, aquí estamos muy ansiosos de escuchar todo lo que tienen que compartir con nosotros. Gracias, Laura. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a los colegas de ICONLAC por esta invitación que mucho me alegra y a Luisa también. Vamos a empezar muy rápidamente. Como lo deben imaginar, esta es una charla muy informal. Queremos actualizarlos sobre los procesos de revisión del Código de Ética, pero también escucharlos y tener cuenta de sus contribuciones. Estamos acá también para responder a preguntas. Sabemos ya que tenemos muchas preguntas que fueron enviadas anteriormente, pero también estamos disponibles para nuevas preguntas después de esta breve presentación. Entonces, como lo saben, voy a empezar, ya paso la palabra para Luisa. El código de ética del ICOM es una piedra, lo que llamamos una piedra angular de esta organización. Pero es también un documento que está constantemente en evolución, porque en nuestro campo, en el campo museístico, las instituciones, las personas, las colecciones y los procesos museológicos también están en evolución. Entonces necesitamos nos actualizar constantemente. Por este motivo estamos acá para hablar de un proceso que empezó más o menos a partir de 2019 con la idea de una nueva revisión para el Código de Ética. Y desde este momento, desde el comité anterior que empezó el proceso, hemos colocado en práctica también un proceso participativo. Como fue el proceso de la definición de museo, intentamos hacer este proceso transparente, participativo y multivocal, de una manera que podamos escuchar la mayoría de las voces que constituyen el ICOM en un momento de la historia del ICOM que somos mucho más diversos y mucho más plurales que en el pasado. Entonces hay una responsabilidad muy grande en este proceso. Luisa, puede continuar. Luisa. Luisa está silenciada, está sin sonido. Aún no te No, escuchamos. espérese que te voy a Ya, pedir. Ya. ya, Ahora sí, ahora sí. ya. Sí.
Ok, perdón. Perdemos la presentación, Luisa. Se le acaba de ir la conexión y le Ah, hubiera pedido a ella la presentación. ¿Usted yo, tiene la yo, presentación? yo puedo, sí, yo puedo intentar compartir. ¿De Si neces presentación? ya ahí está Ya, Luisa de nuevo. Ok, Está. listo. ¿ya se ve? Ya se Ajá, ve y ya te ok. escuchamos. Adelante. ¿Ya se ve y me escucho bien? Te Sí, muy escuchamos bien. perfecto. Bien. Bueno, ya, gracias. Como había señalado Bruno, el Código de Ética del ICON es un documento central de nuestra organización. Es un documento básico para todos los miembros del museo, pero la aspiración es que sea un documento básico para todos los profesionales de museo y los museos del mundo, más allá del ICOM. El primer código de ética fue creado en 1986 y fue modificado en el 2001, adoptado en el 2004. O sea, el código que tenemos actualmente es un código que tiene 20 años ya. Era una necesidad uno revisar frente a los nuevos retos que y nuestra eh, este código de que se inicie este proceso. Bruno, Y entonces es un te paso proceso. la palabra. Sí, gracias, Luisa. No, Te paso la es, palabra. Ujú. es la diapositiva anterior. Paso a Luisa. Sí, esa. Ya, Entonces, esa. como yo decía, es un proceso que empezó, el proceso actual de revisión empezó en 2019 en el contexto de la Conferencia General de Kioto. En este contexto, como lo saben, se tenía un gran debate sobre la definición de museos y en el medio de este debate se discutió también las cuestiones éticas que movilizaban los miembros del ICOM en este momento. El Comité Permanente de Ética recomendó entonces al Consejo Ejecutivo del ICOM que se volviera a examinar una vez más el Código de Ética para ver si era necesaria una revisión. Entonces, la idea de revisión estaba puesta en este contexto. Desde el inicio es importante decir que Eticom se ha comprometido a llevar a cabo un proceso de revisión abierto y transparente con la participación de los miembros. Hemos intentado y continuamos a intentar a desarrollar metodologías participativas para las diferentes consultas. Nuestra metodología se centra en 4 consultas con los miembros del ICOM. Ya hemos tenido 3 consultas como Luisa va a mostrar en la próxima diapositiva. Estamos caminando para la 4ª consulta en el próximo año, pero en este año tenemos un proceso especial, podría decir, de construcción colectiva de un borrador del Código de Ética. Y por eso vamos a tener algo que es similar de una consulta, pero no es probablemente una consulta. Vamos a hablar de eso en algunos instantes. Luisa. Bueno, el proceso de revisión del Código de Ética del ICON, tal y como Bruno explicó, tiene 4 consultas. Una primera consulta que se realizó en el 2021, donde pues se dieron una serie de preguntas a los miembros y en base a esas respuestas se organizó la segunda consulta en el año 2022. Luego, pues tuvimos una mesa redonda que muchos de ustedes asistieron en Praga, donde también recolectamos una serie de opiniones sobre lo que debía incluir el nuevo Código de Ética. La construcción del Código de Ética ha tenido 2 columnas base, que es el código actual y las informaciones que hemos logrado recibir de los miembros. Esas respuestas de la segunda consulta y la mesa redonda de Praga
pues se hizo un análisis en el 2023 con las propuestas y ya pues empezaba a tomar algo de forma y se crea el esquema que ustedes recibieron y que fue la base de la tercera consulta. Con esa tercera consulta hemos realizado un análisis de las respuestas y se ha elaborado un primer borrador que es en el punto en el que estamos ahora, que será remitido en estos momentos, se va a compartir en estos meses para recibir retroalimentación y entonces tener la cuarta consulta que va a ser a final de año, principio del 2025, y ya entregar un borrador final con las modificaciones adicionales de esa última consulta, y ese borrador final nosotros esperamos presentarlo en Praga. Bruno, para que profundices en la primera consulta. Sí, ahora vamos a aprofundar un poquito en las diferentes consultas hasta el momento presente. La primera, en 21, como hablaba Luisa, fue una consulta muy general. A principio preguntamos si el código de ética debía ser revisado. Y las respuestas, la gran mayoría de los miembros de los comités nacionales, internacionales, alianzas regionales, han respondido que sí, es el momento de revisar el código. Otro aspecto de esta consulta fue qué falta en el código de 2004 que debemos considerar en la revisión. Algunas ideas generales de puntos muy importantes, pero podemos decir también valores importantes para los miembros del ICOM en este momento fueron destacados, entre los cuales sostenibilidad, responsabilidad social, equidad, accesibilidad, restitución y podemos decir también descolonización, dimensión digital de los museos, etc. Entonces tenemos muchos nuevos asuntos, muchos nuevos temas para tratar en este código que según los miembros no estaban cubiertos en el código de 2004. Luisa. En la consulta 2, luego de recibir esas respuestas, se hizo una pregunta importante. El código actual presenta mucha redundancia y los principios no solamente se repiten, sino que se superponen uno con otro. La pregunta fue, ¿debería cambiarse o eliminarse? ¿Qué debería agregarse? Con esas respuestas fuimos a la mesa redonda de Praga, donde obtuvimos aún más respuestas sobre qué debería cambiarse, qué debería eliminarse y qué debería agregarse. Esa fue la base para el próximo paso, Bruno. Gracias. Entonces, en el próximo paso, el paso 4, hemos hecho el análisis de propuestas a partir de todo lo que hemos recibido en estos 3 momentos anteriores. Hemos también considerado en la revisión del código que ello debe ser coherente con la nueva definición del museo. Entonces, eso es un punto muy importante porque para nosotros en la metodología que se desarrolló para el borrador, la definición del museo fue algo estructurante, algo basilar para pensarmos el nuevo código, tanto del punto de vista de los valores, pero también del punto de vista del vocabulario, del léxico, cuáles son las palabras que deben ser utilizadas hoy en día para se referir a los museos en una dimensión del código de ética. Entonces, algunos puntos fueron considerados también, como por ejemplo, eliminar las redundancias del código de 2004. Hemos observado que hay, ustedes pueden observar que hay redundancias, hay cosas que están repetidas en los diferentes puntos y que se sobreponen y que pueden salir del código. También debe prestarse especial atención a la terminología utilizada, simplificándola e incluyendo un glosario. Estamos trabajando a eso porque
porque sabemos que los términos de nuestro campo están constantemente cambiando y por eso precisamos actualizarlos. Hemos visto eso con la definición de museo. Y ahora en una dimensión mucho más grande vemos la misma cosa con el código. Por eso vamos a utilizar palabras específicas de nuestro tiempo, pero también considerar su definición en un pequeño glosario. Luisa, sobre el paso 5. Sí. Entonces, luego de esas respuestas y en la clara solicitud de los miembros de que el código tenía que estar totalmente encadenado, vamos a decir, ¿no? Relacionado a la definición, a la nueva definición de museo, más todos los análisis anteriores y el código actual, se elaboró el esquema para este nuevo código. Y se presentaron 5 tópicos principales. Ningún tópico de este es más importante, sino que se tomó como base la línea de la definición de museos y ese fue el orden que se le dio. No por eso, pues, significa que uno es más importante que otro. Número 1, responsabilidad social. El número 2, prácticas profesionales. Número 3, educación, programas y exposiciones. Número 4, colecciones e investigación. Y el número 5, gobernanza y liderazgo. Esos 5 tópicos incluyen los 8 tópicos y eliminan la redundancia del código del 2004. Pasamos con ese esquema, consulta número 3, que fue dirigida directamente a los comités nacionales e internacionales, alianzas regionales y organizaciones afiliadas, para que desde esa base bajaran hacia los miembros. Y ya recibimos las respuestas y los intercambios que tuvimos también en Marsella. Bruno. Muy bien, entonces es importante repetir porque Luisa ha hablado sobre un punto muy importante, que los 5 principios que organizan este esquema son principios igualmente importantes. Entonces, para nosotros todos los principios básicos tienen la misma importancia para el funcionamiento de un museo sostenible e integrador o inclusivo, pero acá pueden ver que hemos utilizado una organización que nos parece coherente para escribir un código. Entonces, por ejemplo, para nosotros, a partir de las consultas, la responsabilidad social fue un punto fundamental, porque acá en el primer punto debemos elencar los principales elementos de la responsabilidad social de los museos que van a desarrollar en los otros puntos. Entonces, hay una cuestión de coherencia, pero no de importancia, porque todos los puntos son igualmente importantes. Y ahora entonces vamos a pasar para el proceso de revisión actual, sobre lo cual Luisa va a hablar. Sí, cómo nosotros pues interrelacionamos los principios que tiene el código actual del 2004 con la propuesta del nuevo código y cómo logramos pues unir y simplificar el código de ética. Una de las cosas de las respuestas que tuvimos en las consultas y una de nuestras principales preocupaciones es que el código no es totalmente claro y de fácil uso para todos los miembros del ICOM. Entonces, al reducir a 5 principios, realmente no es una reducción, sino que se redactó de forma tal que no hubiese repetición. Entonces, cuando se habla de que los museos protegen documentos y promueven patrimonio natural y cultural de la humanidad, bueno, pues bueno, ese es un principio que va dentro de la gobernanza. Lo mismo que los próximos 2 principios sobre colecciones y el conocimiento van dentro del principio de colecciones per se. Y así, pues cada uno de los principios del código actual no ha sido eliminado, sino que ha sido reubicado o fundido en un principio ya más
contemporáneo y acorde a nuestros nuevos retos. Naturalmente, hay un sexto punto de anexos donde pues se van a incluir todas las convenciones y los acuerdos internacionales y las bases internacionales que tienen que ver con los museos. Y también las directrices. Pienso que eso es Entonces, ¿cómo se importante. relaciona la revisión del código, Bruno? Sí, claro. Yo decía antes que entre los anexos también vamos a tener directrices, porque entendemos que los 5 principios son principios básicos, pero para cuestiones más específicas, como por ejemplo la gestión de colecciones, por ejemplo, cuando museos tienen que deshacer de sus colecciones, o por ejemplo, cuando museos reciben nuevas colecciones, son políticas de acervos, eso es una directriz. Para cuestiones legales, Sí. estamos trabajando con LIAC para una directriz específica. Entonces, vamos a tener estos anexos, que son anexos que ya estamos trabajando en estos anexos, pero los principios básicos son verdaderamente lo más elemental, la parte más elemental del código. No sé, Luisa, si quiere Sí, agregar algo a una de eso. sí. Una de las cosas que consideramos al determinar la diferencia entre principios y directrices es que hay una serie de tópicos que necesariamente tienen que ser abordados desde el punto de vista ético, pero que están sujetos a cambios con mucha más rapidez que los principios básicos. Si vemos la historia de las revisiones éticas se han hecho cada 20 años. Entonces, hay puntos como, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con descolonización y restitución, todo lo que tiene que ver con digitalización y museos virtuales y eso, que muy probablemente se estén sometidas a cambios y revisiones con más rapidez. No esperar 20 años para actualizarlo. Entonces, hay puntos que van a ser puntos transversales que siempre se van a presentar en los principios vertebrales del código, pero hay otros que ya son directrices que pueden cambiar y pueden ser revisadas a más corto tiempo. Y entre esas ya están redactadas y en revisión, como dijo Bruno, las directrices de adquisición de colecciones, las directrices para dar de baja de colecciones, así como las directrices para recaudación de fondos en museo. Y como esas, hay una serie de directrices que deben ser desarrolladas sobre temas como sostenibilidad, que no estén transversalmente incluidas en los 5 principios, o no es que no estén incluidas, sino que van a ser tratadas con más detalle. Sí. ¿Quieres agregar algo más, Bruno? Es eso, están incluidas de una manera, pero necesitan más detalles y directrices probablemente. Sí. Podemos seguir, Luisa, para la próxima diapositiva. Bien. La relación Sí, entonces eso es un entre punto la que definición, hemos Bruno. considerado mucho en este momento de revisión, podríamos decir en un momento mucho más cualitativo que hemos interpretado todos los datos de la consulta 3 para agregar en el nuevo código, y una cosa que hemos considerado es la definición de museos, como deben imaginar. Yo no me voy a leer, estoy seguro que todas las personas conocen muy bien esta definición, pero es importante llamar la atención acá para los diferentes colores que están representados en los diferentes 5 principios. Entonces, por ejemplo, cuando la definición dices un museo es una institución permanente sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad, este fue un punto, sobre todo el servicio de la sociedad, que fue tratado muy específicamente en el principio 1, la responsabilidad social. Pero, por ejemplo, también cuando hablamos de que los museos son abiertos al público, accesibles e inclusivos, fomentan la diversidad y la sostenibilidad, eso fue tratado mayoritariamente en el principio cuando hablamos de colecciones, pero también cuando hablamos de educación y programas de exposición. Entonces, eso es un esquema general, pero la realidad es que muchos de estos valores están presentes en todos los principios. La definición de museo no está
fragmentada en el código, pero está estructurando el código. Entonces, hablamos, por ejemplo, solamente para hacer un ejemplo más claro, hablamos de sostenibilidad durante todo el código. Hablamos de inclusión, es un valor que orienta todo el código, no solamente un principio en específico. Pero eso es para dar una idea de que todos los puntos en la definición están siendo considerados en la revisión actual del Código de Ética. Creo que podemos seguir, Luisa. Sí, efectivamente, hay puntos que permanecen y que se presentan en todos los principios. Entonces, los resultados de las consultas, de las 3 consultas, pueden ser encontrados en el espacio de miembros del ICOM. Es importante, si quieren, pues tener más los números exactos sobre las opiniones y los porcentajes de los comentarios que nos han llegado y que son los que han servido para redactar esta nueva versión del Código de Ética. Entonces, por eso nosotros insistimos que es muy importante la participación, porque este es un proceso participativo. Si no nos envían comentarios, no tenemos forma de analizarlos y ver la forma de su inclusión dentro del Código de Ética. Las recomendaciones son importantes y de esta reunión de hoy esperamos tener recomendaciones ya más adelante y que por supuesto sean enviadas por escrito. Bruno, la redacción del código revisado hasta ahora. Entonces, ahora llegamos en el momento actual, tal vez lo más interesante de esta ponencia y lo más interesante para nuestro debate. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, en 2024, este año, estamos trabajando en un borrador que está casi pronto, casi listo para ser presentado a ustedes. Y como Sally habló en la introducción, tenemos un webinario previsto para el 16 de septiembre, que será un webinario global con la divulgación del borrador del nuevo Código de Ética. Eso no es una versión final, creo que es muy importante decir eso porque en este momento estamos trabajando entre nosotros con un comité, no hemos dicho eso antes, pero hay un comité de 5 personas que están trabajando directamente a partir de la coordinación de Sally en esta revisión. Pero esta revisión debe representar las diferentes voces en el ICOM. Este es nuestro gran objetivo en este trabajo. Entonces, en esta revisión, en este momento, Ethicon se basa en las respuestas de todas las consultas, pero también entendemos que muchas cosas aún pueden ser agregadas o cosas pueden ser reducidas en la versión que está presentada. Tenemos entonces, hemos tenido algunos puntos importantes de consideración en esta versión. Es una versión que en el primer momento consideró el esquema que Luisa y yo hemos ya presentado, un esquema que salió de la consulta 2. Hemos considerado también el código de 2004 como algo que no queríamos eliminar nada del código, pero agregar o eliminar solamente las redundancias. Consideramos también todos los comentarios cualitativos que hemos recibido en las consultas, sobre todo las consultas 2 y 3. Y fue muy importante este proceso porque verdaderamente hemos leído e interpretado y considerado todos los comentarios individuales. Y finalmente, la relación con la definición del museo, que fue estructurante, como yo hablé anteriormente, pero sobre todo para dar una idea sobre palabras clave de identificación y posibles problemas de idioma. Estamos considerando, porque hasta este momento estamos trabajando con un inglés como lengua de trabajo, pero claramente, obviamente, el código será traducido para el español y el francés en un primer momento. Entonces, ya estamos pensando las palabras que pueden causar problemas de traducción y cómo vamos a trabajar estos problemas para los próximos pasos. No estamos aún en un momento de traducción, pero es muy importante que vamos a considerar eso en los próximos pasos. Entonces, todo eso, todos esos puntos fueron muy importantes para el momento de redacción y la metodología adoptada en los últimos meses. Luisa. Ahora vamos a pasar, bueno, los próximos pasos, como ya tanto Bruno como yo hemos repetido una y otra vez,
necesitamos del aporte adicional de ustedes para esta redacción final que se está trabajando en el idioma inglés, pero que va a pasar al español francés. Eso quiere decir que van a haber términos que necesariamente vamos a tener que cambiar para que se adapten a una buena traducción en los 3 idiomas. Esa experiencia ya la tuvimos con la definición de museos y pues se llegó a lo más cercano entre los 3 idiomas y fácil comprensión. La cuarta consulta, que va a ser ya en el 2025, nosotros esperamos que esa consulta ya nos dé la opinión final para pues poder cumplir con la fecha que se nos ha propuesto de presentar este nuevo borrador del Código de Ética en la Conferencia General de Dubái. Es muy importante que ustedes nos hagan llegar por escrito a través de sus comités o directamente a la página de consulta sus opiniones del Código de Ética. Nosotros vamos a enviar luego del seminario global del 16 de septiembre, se va a compartir un borrador, pero que es un primer borrador y sobre el cual nosotros esperamos pues tener retroalimentación. Bruno, la Y línea de muchas tiempo de la revisión y por qué tenemos poco tiempo. Claro, solamente para tenemos una idea general de la línea de tiempo, ya hablamos de todos esos puntos, pero estamos ahora, es muy pequeño acá, pero estamos ahora en la presentación del borrador. Creo que entre los puntos 5 y 6 ya hemos presentado eso entre el ETICOM, todos los miembros de ETICOM están de acuerdo, están cientes de cómo el borrador se va a presentar para todos los miembros del ICOM y en el 16 de septiembre vamos a tener el webinario. Entonces, este año lo que pedimos a todos es que participen a través de sus comités nacionales o internacionales o a través de las alianzas regionales como ICONLAC en el proceso de revisión del borrador. Es un momento que queremos escucharlos y también saber cuáles son los puntos que podemos corregir, adicionar o eliminar en este borrador antes de presentarlo en la consulta 4 a partir de enero de 2025. Entonces es un momento muy interesante porque aún vamos a tener una otra consulta, pero tenemos este tiempo en este momento para trabajar juntos en el proceso de construcción de una versión lo más próxima posible del ideal de un código de ética con principios básicos para los museos en este siglo. Creo que podemos pasar para el próximo. Sí, la consulta 4 que pues también será dirigida a ustedes a través de los comités nacionales, internacionales, alianzas regionales y organizaciones afiliadas, va a ser sobre esta base este borrador que vamos a presentar y entonces pasaremos a las modificaciones adicionales de acuerdo a sus respuestas. Es importante porque es el último momento para poder hacer cambios en el borrador final y poder presentar un documento que sea completamente abierto y producto de un proceso participativo transparente con todos los miembros. Luego de las modificaciones adicionales, pues nosotros vamos a pasar a la redacción del glosario y a las traducciones. Para eso, pues uno necesita una franja de tiempo para poder cumplir con la fecha de Dubái de noviembre del 2025. Bruno. Sí, para terminar, antes de nuestro debate, importante decir que para participar en la revisión, la próxima revisión en el otoño o primavera, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren, de 2020,
24, póngase en contacto con su comité nacional o internacional, alianza regional o organización afiliada. Eso es un punto muy importante porque estamos utilizando como fue el proceso de la definición de museo, estamos utilizando la estructura del ICOM, que es una estructura muy efectiva para hacer la participación de miembros en los procesos constitutivos de esta organización. Por eso no vamos a trabajar directamente con los miembros porque somos un comité pequeño, no tenemos esa fuerza toda para trabajar directamente, pero podemos trabajar con los comités. Entonces, los miembros individuales deben reportar a sus comités que van a hacer, esperamos, diferentes actividades en torno de la revisión para que puedan ser sus voces escuchadas por todos nosotros. Entonces, por favor, estén activos en el proceso. Como decía Luisa, tenemos que presentar una versión en noviembre en Dubái y por eso es importante que trabajemos muy juntos muy efectivamente en los próximos meses. Gracias por su interés. Y atención, ahora vamos a pasar a la parte más interesante de todo esto, que es el debate y las preguntas. También tenemos ahí el email directo donde pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para nosotros pues trabajar sobre ellos. Le paso la palabra a Laura, que va Sí, gracias, a perdón. dirigir el debate. Gracias. Muchísimas gracias. Honestamente estoy tremendamente encantada de escucharles a ustedes, de escuchar el proceso, de ver la presentación. Me trae muchos recuerdos al trabajo que hicimos con la definición. Y bueno, con eso dicho, decir que también es sumamente importante, creo, que ambos de ustedes habían sido, primero, su propia, pues sus propios intereses profesionales dentro de la museología, creo que para todos nosotros nos pueden dar cierto nivel de confianza y paz sabiendo que ambos son profesionales tremendamente pues enfocados en elementos sumamente importantes de la memoria, pues, de la participación ciudadana, etcétera. Entonces, por ahí eso me hace a mí muy feliz y como muy tranquila. Y también el hecho de que ambos formaron parte del proceso de todas las consultas y todo el trabajo que hicimos con la definición de museos, pues está informando claramente el trabajo que están llevando a cabo ahora, y eso también creo que es sumamente importante. Nos llegaron varias preguntas de antemano, que algunas de las cuales quisiéramos que nos respondan, muchas de las cuales ya respondieron, pero algunas específicas no, entonces voy a plantearles esas, obviamente abrirle a todo el público. También veo tu mano, Leo, así que te cederé la palabra en un instante, pero nada más para que me quede claro por si acaso nos lleguen las preguntas. Entonces, eh, nos, ahí nos compartieron el correo al que les podemos llegar. Entonces, cualquier comentario ahora en septiembre, octubre, ¿verdad? Entonces es básicamente por ahora, antes de la consulta de enero, que si nosotros recibimos eso que se publica ahora del borrador, es simplemente pues poder enviar un correo y decir, nos parece este punto número 5, algo dentro de este punto problemático por X, Y, Z motivo, o cómo es que lo envisionan ustedes para hacerles llegar esa información. Gracias, Laura. Esta es una pregunta importante porque tal vez no tenemos explicado, pero vamos a abrir a partir del 16 de septiembre un formulario Ok, online ok. para que los comités, como las consultas de la definición del museo, pero no propiamente una consulta porque es una revisión. Entonces, este formulario tiene una diferencia entre comités nacionales y comités internacionales, porque considerando que comités internacionales trabajan con temáticas específicas, vamos a pedir que escogen uno de los principios para comentar más a fondo. Entonces, tiene esa diferencia, pero vamos a pedir a partir de la exposición de todo el borrador que los comités nos respondan con críticas, comentarios, sugerencias sobre lo que estamos presentando. Este formulario se quedará abierto hasta octubre, que creo que al final de octubre Sally puede tal vez confirmar la fecha, pero es un formulario que debe ser enviado por los comités nacionales e internacionales
Por esta razón, pedimos que los miembros se reporten a los comités y que puedan ayudar a sus comités a responder este formulario de la manera más comprensiva posible. Pregunta básica, ¿por qué no están Sí, llamando nosotros, eso una consulta? Este sí, paso, 16 de septiembre. sí, el webinar global, donde va a haber pues ya una discusión más amplia, pero nosotros no pedimos editar el borrador, porque eso lo hacemos nosotros. Nosotros lo que pedimos es los comentarios sobre el borrador en sí. Porque si todo el mundo se pone a editar el borrador, eso se vuelve una locura de opiniones cruzadas. No, por eso hemos preparado un formulario de manera que uno puede pues organizar y poner las opiniones donde corresponden dentro de los principios ya que ya están dentro del esquema, que son producto de las consultas de los miembros. Excelente, muchísimas gracias a los dos por aclararnos eso. Entonces estaremos atentos y esperando el formulario para que se pueda enviar en nombre de sea el Comité Nacional, el Comité Internacional o pues en nuestro caso de la Alianza Regional. Leo, adelante. Sí, muchas gracias, Laurán. Muchas gracias, Sally, Bruno, Luisa. Felicitarles por este proceso que han llevado a cabo muy seriamente y por esta presentación también. Celebrar el que tanto el Código de Ética como la definición de museos estén juntas en el sentido de estar, funcionar, ¿no es cierto?, de manera coherente, ¿no? Y que existe una coherencia, por tanto, orgánica de nuestra organización hacia el mundo, dado que, como bien sabemos, lo que generamos como ICOM es visto desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista especializado, ¿no? Y siempre somos citados. Entonces, el resultado de este comité de ética es el resultado de algo que va a ser un instrumento y una herramienta también para otros, no solamente para nosotros. Entonces, eso es importante. Y mi pregunta iba a ir por la línea de lo que ya comentó Laurán, de cómo sigue el siguiente proceso, pensando en que a veces cuesta mucho movilizar a la socia, a los miembros, ¿no? Para poder aportar a las discusiones, pero ya entendí que en esta siguiente etapa, que se va a abrir luego del 16 de septiembre, yo creo que nuestra participación va a ser en Chile muy escasa porque coincide con las fiestas patrias de Chile, entonces los invitaría gustosos a que viniesen a celebrar acá, pero de todas maneras, como ya sé que el proceso se va a extender hasta octubre, entonces nos da un margen de tiempo para poder nosotros convocar a nuestros miembros locales a participar y de forma ordenada. Y, por eso que quería saber también, coincide con la idea del formulario que ustedes acaban de señalar, y que sería bueno a lo mejor que como parte del formulario, como parte del documento a revisar, pudiese contener alguna de la información que hoy ya fue presentada. Esta idea del diálogo entre la definición, los principios y todo aquello, como para poner al día a quienes todavía no se han puesto al corriente del proceso. Entonces, como una pequeña introducción que conlleve luego el formulario más el documento de revisión. Eso sugeriría. Nada más preguntar, Gracias. Sally, just a quick question to you because Bruno and Luisa mentioned, what is the date of the closing of the next stage, which might be end of October for comments? Do you have a sense of the date of that? Yes, it's October 31st. October 31st. All right, great. Any chance that we might get a slight extension on that? Because we're all going to be going to Chile from LAC. And so the regional alliance may want to have a few days to be able to process our responses, maybe like the 3rd. Think about it. Great, thank you so much. Yep.
Creo that's bueno, Bruno y Luisa le pueden pasar a Sally el comentario que acaba de hacer Leo, que creo que sí sería clave esos puntos que nos señalaron ahora durante la presentación como una introducción de cómo están, pues, analizando toda la información. Sí, creo, Leo, ese es un comentario muy importante porque en este momento el webinario de septiembre tiene este propósito, es el momento cuando vamos a presentar todo a los miembros, no solamente el borrador, pero también el proceso de trabajo, todos los documentos anteriores de las consultas, todo eso, creo que es la primera vez en que todo eso se pone disponible en el sitio, de sitio web de Eticom, que ya hemos podido, mucho de eso ya está disponible. Creo que en los últimos días hemos recibido, yo sé porque yo como miembro, yo he recibido una newsletter del Eticom con todas las informaciones que tenemos hasta ahora. Entonces, estamos trabajando muy juntamente con el grupo de comunicación del Ecom, lo que es muy bueno. Por eso hemos ya disparado esa newsletter con las informaciones que pueden acceder. Por ejemplo, los relatorios de las consultas anteriores ya están disponibles en el sitio. Y vamos a poner el borrador, vamos a poner todo el proceso de construcción de este borrador. El formulario es simplemente un formulario que pide opinión sobre cada uno de los principios. Entonces, si tiene puntos específicos para comentar, es eso que estamos pidiendo en esta etapa, que no llamamos consulta porque en realidad queríamos pensar eso como un proceso de redacción colectiva. Estamos todos a escribir juntos. La consulta para aprobar o no aprobar será algo para el próximo año. En este sentido que no, pero también de una manera o de otra es también una consulta. Sí, necesitamos y contamos con el apoyo de los comités nacionales, internacionales, alianzas regionales y organizaciones afiliadas para difundir la información. Porque una de las respuestas y preguntas que más recibimos en el último encuentro en Marsella fue que la membresía en general, los miembros, no sabían los detalles del proceso de revisión del código. Y cuando presentamos los esquemas, comprendieron el alcance del trabajo que hemos estado realizando. Pero no sabían del proceso, pues porque no han participado en las consultas, no han participado en los webinars. Y eso nos hizo decirles a todos, y de ahí sale este encuentro, el que nosotros estamos abiertos a solicitudes de comités particulares o en este caso las alianzas regionales, que es mucho mejor porque juntan a todos los países de una región para conversar y discutir directamente sobre el proceso, para que estén informados, comprendan qué es lo que se ha estado haciendo, el orden y cómo hemos llegado a este primer borrador que vamos a presentar. Muchísimas gracias por esas aclaraciones. Ahora les voy a hacer algunas de las preguntas que recibimos de antemano. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo se adelanta el código de ética en temas relacionados a neurodivergencia y accesibilidad a personas con discapacidades? Do you want me to translate it to English to have Sally answer? Tal vez Luisa es la mejor persona porque Luisa estaba encargada por la parte de educación, pero puedo decir que la accesibilidad de manera más general fue algo que hemos considerado estar presente en todo el código. En la parte, por ejemplo, de responsabilidad social, hablamos de una conexión muy fuerte entre accesibilidad y diversidad de públicos, diversidad de formas de comprensión del mundo. Entonces hablamos no solamente específicamente sobre neurodivergencias, pero creo que está de alguna manera, está presente en el código. Considerada así, también como, por ejemplo, saberes y percepciones indígenas, percepciones de pueblos diferentes, de personas de diferentes modos de género, sexualidad y de todo eso. Estamos
Creo que en este proceso de revisión hemos todo el tiempo pensado hasta qué punto debemos ser específicos o debemos ser más generales, porque tenemos también las directrices que serán más específicas. Entonces, eso es algo que también para nosotros no está completamente definido, pero queremos saber a partir del borrador cómo perciben eso. Pero en mi opinión, eso es un punto que estás presente en el código. Luisa, no sé si quiere agregar algo. Sí, fíjate, eso se presenta en los principios del código, está claramente, inclusive en varios de los principios del código, aunque no en forma específica. Precisamente para determinar eso, porque estamos en proceso de discusión de eso, es que queremos las respuestas para determinar cuáles directrices hay que redactar y desarrollar para complementar los principios básicos del código. Pero definitivamente que se aborda el tema de inclusión y accesibilidad claramente en el principio de educación y luego también aparece en los demás principios, tanto responsabilidad social como conexiones, etcétera. Listo, muchísimas gracias. Siguiente pregunta, que me parece muy interesante. ¿Qué elementos sumarían al código en relación a la inteligencia artificial en el armado de textos e imágenes museológicos? No sé si lo han abordado porque todavía sigue siendo muy nuevo, pero pensando que la intención es que sea este un código que no se tenga que volver a revisar en 2 años, entonces creo que sí es importante que lo tomen en cuenta desde ya. Sí, ese es uno de los temas que nosotros estamos casi todos de acuerdo de que hay que elaborar directrices al respecto, ¿no? Porque sí se abordan los principios básicos sobre autenticidad y el manejo ético de las colecciones, pero en forma específica de inteligencia artificial debe abordarse ya a través de una directriz. O sea, esa es la opinión de algunos. Estamos en discusión porque esa es precisamente de las cosas que cambian rápidamente, que no se puede esperar 20 años para actualizar. Si tú lo incluyes en forma definitiva dentro de un principio básico, no estás dando la flexibilidad necesaria para la actualización porque esos son temas muy nuevos. Entonces, es algo que hay que abordarse en la medida en la que se vaya desarrollando. Y tenemos el ejemplo de las directrices ahora mismo. Las 3 directrices que mencionamos fueron redactadas y publicadas hace unos años. Bueno, nosotros mismos, el mismo EdCon, o sea, el mismo equipo, y la estamos revisando menos de 5 años. Y muy fácil de abordar. Entonces, eso mismo va a pasar con esos temas. Todo lo que lo hemos discutido, sí, se ha Súper, qué discutido. dicha que está ahí, que lo tienen pues muy presente. Varias Sí, preguntas nos llegaron sobre la investigación en sí, o sea, en términos, entonces, pues no hay una en particular que me gustaría leer, pero no sé si, o sea, si hay algo específico dentro del código en relación a la ética y la investigación. claro, absolutamente. O sea, la investigación es una de las funciones principales del museo. Entonces Correcto. aparece no solamente en los principios de educación y colecciones, sino que de practicar la investigación natural y atraviesa transversalmente muchas de las actividades del museo. O sea que sí, la investigación es, bueno, A uno de los ver, o sea, principios es entonces, y colecciones e sí van investigación. a hacer referencia directa a esa parte. Creo que hay referencia directa cuando hablamos de colecciones, políticas de la ética para colecciones, pero también, por ejemplo, yo veo que estamos hablando de investigación cuando hablamos de troca de conocimientos
con diferentes Intercambio de conocimiento. comunidades. Entonces, exacto, es algo que fue Ujú. informado por la definición de museo que está muy presente en este código. Es algo muy importante porque sabemos que en todo hay muchas implicaciones éticas cuando hablamos de troca de conocimiento, intercambio de conocimiento entre diferentes grupos, con diferentes autoridades y poderes. Sabemos que es algo muy complicado. Entonces, sí, es un punto muy importante. Sí. Muchísimas, Transparencia en las investigaciones, sí. propiedad intelectual, la transparencia en las procedencias de las colecciones, que sean apropiadamente, tengan unas investigaciones apropiadas. O sea que, claro, hay que recordar, hay que tener en cuenta que el código de ética es ética, no es práctica. O sea, es la base para la práctica. O sea, no se dan pasos prácticos de cómo hacerlo, sino de éticamente cómo debe hacerse. Que que es una de las cosas que percibimos mucho en las respuestas de las consultas, que a veces se cruzaba lo que era la práctica profesional con la ética. Y hay un capítulo de prácticas profesionales éticas dentro del código. Listo. Muchas gracias por esa respuesta. Otra que probablemente han recibido, pero me gustaría que lo abordaran, es ¿de qué manera podríamos decir que están abordando el tema del despojo de piezas en la historia de los países colonizados? O sea, en otras palabras, todo el tema de repatriación y eso está ingresando. Em, Obviamente asumo que sí, porque sé que en los diferentes momentos de consulta y se ha abordado, pero nos gustaría escucharles sobre ese tema. Sí, eso también es muy importante. Importante tener en consideración que el tema de restitución, repatriamiento, es un tema que ya está presente en el Código de 2004. Pero claramente había una necesidad de actualizarlo en el código y hemos hecho eso. Creo que estás presentado de una manera un poco más enfática, o podría decir con más importancia en este código, pero no solamente considerando la restitución como un tema o la presentación de objetos coloniales, como decía, como creo que estás en la pregunta, pero la idea de descolonización y de participación de las comunidades de manera más directa, más efectiva. El tema de la descolonización es un tema que hemos decidido que estamos considerando varios puntos. Hemos recibido un documento, un relatorio del grupo específico de descolonización en ICOM con varios comentarios y puntos que hemos incorporado, una gran parte de estos comentarios en la revisión. Pero la restitución específicamente como un tema más específico, como habló Luisa, vamos a tener una directriz específica, porque sabemos que restitución es un tema muy complejo y que depende de caso a caso y las implicaciones son diferentes, las implicaciones políticas también y legales también, que no son necesariamente solo éticas, son diferentes de país para país. Entonces, vamos a trabajar, ya estamos trabajando a partir del grupo el grupo de trabajo de descolonización en directrices para eso, pero en el código tenemos que ser, una vez más, genéricos en algunos de los puntos, porque sabemos que no podemos establecer reglas que se apliquen a todos los conceptos, todos los contextos de todos los países, porque la situación de restitución es mucho más compleja, pero sí está presente y yo pienso que está más presente en este código que en el anterior. Excelente. No sé, Luis. Muchísimas gracias. Sí, mira, Perdón. Adelante. todo lo que el principio básico de descolonización aparece en forma transversal, sobre todo en la parte de educación y claramente también con lo que es la participación de la comunidad y el respeto a las prácticas dentro de las comunidades. Eso es algo que está dentro de los principios, pero definitivamente, tal y como dice Bruno, la descolonización y repatriación
lleva pues ya unas directrices particulares. Nosotros tenemos un ejemplo de las directrices para la repatriación de los museos universitarios, que fue redactado por UMAC, creo que se llama. Pero hay un comité específico para descolonización y nosotros tenemos que trabajar de la mano con ellos, que apenas está empezando. Entonces, ellos están trabajando eso y lo van a trabajar con los miembros. Y de ahí, junto con todas las respuestas que nosotros también hemos tenido y todo lo considerado dentro del código de ética, pues se podrá redactar unas directrices más globales, abiertas, pero nunca van a ser directrices específicas porque es que eso influye mucho, como dijo Bruno, la parte legal, cada país, etcétera. Sí, si es que son Ya. cambios también que son más grandes, es casi epistemológico, ¿verdad? El cambio que se tiene Sí. que dar a nivel de todas las personas que trabajan en museos, más allá de una directriz específica que ustedes nuevamente, y no lo pueden escribir tan específico porque en todos los contextos Sí. es distinto. Ok, última pregunta de las cuales hemos recibido y después abrimos aquí a los participantes del foro. Esta es una pregunta que yo recibo mucho por parte de mis estudiantes también, que es básicamente, y que pues me encantaría que ustedes respondan, que si es simplemente una normativa, o sea, si existe una normativa para sancionar a un miembro o solo recae en buenas intenciones, el código de ética. Y no sé Los si estatutos del ICOM establecen, pero eso es para los miembros del ICOM, que la violación al código de ética es la expulsión automática del miembro. Lo que no está claro es el abanico, la apertura del abanico frente a algunas áreas que todavía están muy grises. Y por eso es esta nueva redacción del código de ética, porque el código actual es difuso en muchas cosas. Entonces, eso va de la mano con naturalmente las directrices. Ahora bien, las sanciones dentro del ICOM para los miembros que violan el código de ética es su expulsión. La aspiración de todos nosotros como personas trabajadores de museo es que el código de ética sea adoptado a nivel nacional como una base, un principio base de trabajo y de buenas prácticas. Eso va a depender de cada país y de las diligencias que pueda hacer cada comité nacional dentro de eso. Nosotros podemos poner el ejemplo de que el código de ética del ICOM es al día de hoy parte del reglamento de la Red Nacional de Museos de la República Dominicana. Ese reglamento es parte de la Ley de Cultura, por lo tanto tiene fuerza de ley. Pero tiene fuerza de ley para los museos estatales y los museos privados o asociaciones sin fines de lucro que se adhieran a la red. Entonces, siempre hay un componente de buena fe y que es un principio entre profesionales. Eso no va a quitar que haya personas que tengan un comportamiento no ético, eso va a pasar siempre. Pero en la fuerza de nosotros, cada uno de los miembros, somos los que le vamos a dar la fuerza al código de ética o no. y una pregunta dentro de, perdón, Bruna, adelante. No, solamente para decir que estoy completamente de acuerdo con Luisa y Luisa tiene mucho más experiencia como miembro del comité de ética y también miembro del ejecutivo del ICOM, pero para decir que estamos en esta versión también no queremos crear algo que sea imposible para se poner en práctica por los diferentes museos y comprendemos que los diferentes países
tienen fragilidades en seguir algunas de las reglas. ICOM no debe ser una institución. Sabemos ya la influencia que el ICOM tiene en algunos países, algunos más que otros. Entonces no podemos producir algo que sea completamente imposible o que va a alienar algunos de los museos, y sobre todo pequeños museos que muchas veces no tienen tantos profesionales. Entonces pensamos en el código como algo que debe servir para ayudar a los profesionales a hacer buenas prácticas, no para atrapallar. No sé, estoy hablando portuñol ahora, pero para se poner en el camino de la buena práctica. Debe ser algo para ayudar, para servir a las bases de la práctica profesional. Pero claro que como dijo Luisa, hay implicaciones en la membresía que debe ser considerada también, porque es importante todo lo que vamos a poner en este código puede ser utilizado contra nosotros. Entonces vamos a considerar todo eso en nuestra revisión. Y una pregunta a partir de lo que nos pone aquí en el chat Mónica Vega, que le dice, que nos pone aquí: me preocupa la exposición de restos humanos con personas no familiarizados con el código. Y en este caso, por ejemplo, eso aparece en el actual código y supongo que va a seguir estando ahí presente, obviamente. Pero la pregunta sería, por ejemplo, si yo soy parte de mi comité nacional, noto que hay una situación, en este caso de la exposición de restos humanos, que no sigue el código, ¿qué se sugiere que se haga? Que el comité nacional se ponga en contacto con el museo y haga referencia al código de ética. Tal vez, no sé si alguno de los dos pueda comentar en relación a eso y después le cedo la palabra tanto a Jody como a Leo. Sí, mira, hay que ver cada caso en forma particular, porque el Comité Nacional del ICOM no, en principio, no tiene potestad para dirigirse a un museo que no sea miembro. También, ok, correcto. Si es un museo miembro, sí puede dirigirse directamente y pedirles cuentas, vamos a decir, ¿no? Bajo la primicia de que si no cumples con el código de ética, Claro, eres tiene expulsado del sentido. ICOM. Entonces, por eso es lo que yo les dije al principio, que la fuerza que tiene el código de ética se la vamos a dar nosotros los miembros en cada uno de nuestros espacios. Si uno logra en los museos y que la junta directiva tenga conciencia de lo que significa la práctica ética dentro de un museo, pues ya eso es un gran paso. El asunto de los restos humanos en exposición dentro de un museo, eso se trata en el código actual y se trata en el nuevo borrador del código de ética, por supuesto. Y es lo mismo, lleva el mismo principio, o sea, eso no cambia y eso es una de las cosas que son claras dentro de lo que es el manejo de restos humanos. Y tenemos casos, y Sally conoce buenos casos por su relación en el Instituto finlandés, ¿no? Y en EDCON hemos tenido casos sobre repatriación de restos humanos. O sea, en eso eso está más que claro. Listo, muchísimas gracias por El eso. asunto Creo que es que el ICON es beneficio del país. se nos fue. Bueno, el punto creo que es clave aquí es poder compartir esto más el mismo código, como dice ahí Mónica, entre gente que tal vez no conozca el código, pues es nuestro papel pues difundirlo y difundir cuáles son los principios básicos. Jody, adelante. Muchísimas gracias Sí, por acompañarnos y darle una especial bienvenida, ya que es miembro del comité ejecutivo del ICOM a nivel internacional. Así que bienvenida, Jody. Adelante. gra- gracias. No pongo el video porque estoy viajando en un carro, entonces, para garantizar que mantenemos. Em, es muy importante pensar en que los estatutos sí tienen una ruta muy clara en cómo puede investigar
cuando un comité nacional o un museo está yendo contra la ética o contra lo que están en los diferentes decretos y las diferentes decisiones. Tenemos el caso ahora de lo que pasó entre Ucrania y Rusia. Pero es un proceso muy largo. Hay que tener pruebas, hay que tener documentación antes de poder expulsar un comité o un miembro del ICOM. Lo que sí quería mencionar es si encuentran una situación que va en contra de la código ética de ICOM o contra los estatutos, puede pedir apoyo puede pedir apoyo a la Executive Board o a la Secretariado o al Departamento Legal para que conjuntamente encuentren todas las cosas necesarias. En el caso, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, había una gran investigación hecha por el Comité Nacional de Ucrania demostrando fotos, hechos, números de la destrucción provocada por la guerra, y esto después va al siguiente nivel del proceso. El proceso no es tan fácil como que yo puedo decir, mire qué mal está haciendo X cosas contra el código, expulsamos. Yo creo por esto que mucho es como la que estaba diciendo Lucía, de que es más de todo para llamar la atención que a veces el mismo grupo no están tan consciente de que están rompiendo o yendo contra la ética. Entonces, quizás el importante es que está concientizando a la gente en lo que debe estar haciendo, pero siempre puede solicitar y pedir el apoyo del Executive Board. Muchísimas gracias, Jody, por eso. Le cedo la palabra ahora a Leo. Gracias. Gracias, Laurán. Que a partir y a propósito de las conversaciones y lo que se ha ido profundizando dentro de este diálogo, me surgen como tres cosas relacionadas con el tema. Uno de ellos que tenía que ver con la investigación, pero parte de eso ya se ha resuelto dentro de las intervenciones de Bruno y particularmente de Luisa. Con la investigación, ¿no es cierto? Cuando uno establece instancias éticas para recoger información, para entrevistas, etcétera, etcétera, todo eso forma parte, ¿no es cierto?, de un quehacer. Pero por una parte, o sea, por otra parte, también está algo que mencionó Luisa, efectivamente, en torno a la participación. La participación hoy forma parte de nuestra definición de museo y por consiguiente debiese tener una especial atención en esta materia que no necesariamente está relacionada con educación, sino que ahí nos falta como un ámbito que cubrir, ¿no? Siento yo, no lo digo en el código de ética, lo digo a nivel ICOM, de cómo entonces abordamos la participación en conjunto, más que solo señalarla, ¿no? Entonces, hay ámbitos que, como en el código de ética, pero también en otros, donde la participación debiese tener un rol más destacado. Hoy en día, por suerte, contamos con un comité internacional, que es el SOMUS, donde en la línea de la participación es fundamental, ¿no? Entonces ya podemos decir, ICOM tiene en cierta manera cubierto ese ámbito, pero creo que no lo resuelve. Entonces, siento que debiese tener un especial, entonces, acento la idea de la participación en el código de ética, porque creo que desde ahí podría permitirse abrir a otros ámbitos, a otros espacios, a otras instancias, incluso como una suerte de acción transversal de cada uno de los comités nacionales e internacionales y alianzas regionales, por ejemplo. Esa es una cosa. Por otra parte, tenemos que tener súper en claro, y a propósito de la intervención y la consulta que se había hecho anteriormente, que el código de ética es un manual del deber ser y por tanto no es sancionatorio en sí mismo. Por eso es que es el estatuto el que, al señalar que si las personas transgreden el código de ética, entonces allí viene por estatuto la sanción. Entonces, para que no nos pongamos en la tarea de suponer que el código de ética debiese llevar una sanción en sí mismo o el no cumplimiento del mismo,
sino que eso está implícito en el estatuto, pero no en el código de ética, porque tal como se ha señalado, tiene que ver con ese principio del deber ser. Y yo creo que es tan importante, y lo pongo como ejemplo, esto, y sobre todo a quién afecta el código de ética. En Chile tuvimos en algún momento una disputa ética con un museo que no es miembro en Chile y un museo que sí es miembro en Argentina. Y fuimos convocados a, de alguna u otra manera, mediar. ¿Y qué nos sirvió como herramienta de mediación? Precisamente el código de ética. Entonces, yo creo que eh, por eso es que es fundamental, porque no termina solo afectándonos a nosotros como miembros del ICOM, sino que también sirve como estrategia también para avanzar en buenos propósitos, ¿no? Y en buen camino desde el punto de vista más amplio. Así que, pero evidentemente por ser y por cumplir y tener este rol, que es más que nada establecer un deber ser y no una sanción directa, es que permite establecer estos ejercicios de mediación también, ¿no? Entonces, pensando en que no es coercitivo ni coactivo, sino que por el contrario es propositivo el código. Muchísimas gracias, Leo, y Jody también por aclararnos eso de cómo es que este es más, pues que dentro de la normativa sería más en el estatuto. No sé si Luisa o Bruno quieren responder a algo en Sí, relación. Sí, adelante. Luisa, ¿quiere ya, empezar? agregar algo, sí. El código de ética, o sea, la ética no es legal. Lo legal es otro ámbito. La ética es un ámbito, lo legal es otro. El código de ética es una guía de cómo deben ser las cosas. Los códigos de ética nunca llevan sanciones hasta donde, o sea, no conozco ninguno que lleve sanciones. Bruno, Listo. que tú querías decir Sí, algo. solamente para recuperar el primer punto, primeramente, Leonardo, son puntos muy importantes, por eso espero que Icon Chile puede escribir todo eso en el formulario, porque entonces tenemos verdaderamente los elementos para trabajar. Sobre la participación, creo que es un punto muy importante que Leo nos aporta hoy, porque tenemos sí un comité de museología social. También tenemos una definición de museo que habla de participación social y me gustaría creo que eso es importante en nuestra región, específicamente en Latinoamérica, como cuando trabajamos con museos, trabajamos tan directamente con personas, con comunidades, con diferentes grupos. Los códigos de éticas anteriores estaban todos centrados en las colecciones. Eso es el primer código que tienen las comunidades, las personas, la sociedad como un punto central, fundamental. Las colecciones continúan como algo muy importante, pero estamos hablando también de personas. Por eso, esa es una discusión muy importante. Yo sé que es muy importante para muchos de nosotros, pero debe ser importante para este código de manera general. Es por eso que en octubre, probablemente en el 11 de octubre, también vamos a hacer un otro webinario apoyado por ICOM Somos, el Comité de Museología Social, y tal vez también por otros comités, para discutir la cuestión de la responsabilidad social en el código, porque pienso que es un tema que abre para muchos otros elementos que debemos considerar atentamente. Por eso es importante que participen de este próximo webinario, pero también que consideren este aspecto en sus respuestas, porque no es un código que trata solamente de colecciones. Es eso. Muchísimas gracias. Y ahí nos pone en el chat Olga, Olga Nazor, querida miembro de ICOM Argentina y OCOFOM. Acuerdo con la mirada de Leonardo Mellado en sentido del definir cómo tratar el abordaje concreto de la participación de las comunidades que reza la actual definición. Entonces, definitivamente nos parece que eso es clave. Miren, Sí. quiero agregar algo, sí. La participación de las comunidades aparece claramente a través de todo el código. Ahora vuelvo y digo, son principios éticos. Ya la parte de la práctica, entonces, por eso es importante ustedes,
porque si se define que debe haber una directriz específica para lo que es la participación de las comunidades, eso tiene que venir de los miembros. Ujú. Lo que son los principios éticos básicos están, los hemos contemplado y es, como dijo Bruno, absolutamente en esto, pero ya si se quiere pasar al paso de las directrices, tienen que, Especificarlo. tanto en el formulario como también a través del email, poder enviarnos las ideas concretas. Y sí, lo hemos tomado en cuenta totalmente. Eso es básico Súper, en los nuevos museos, los museos. muchísimas gracias, Carmen. Ahí veo su mano, pero antes de que usted subiera la mano, apareció la pregunta de Marcela García y nada más mencionarle a Mónica que al parecer, Mónica Vega, estuviste fuera y después volviste, pero después de que abordamos las respuestas sobre restos humanos, entonces, bueno, subiremos la grabación de esto para que pueda ver qué respondieron nuestros ponentes. Pregunta Marcela García, ¿se aborda en el código o en las directrices en temas relacionados con la propiedad intelectual, en especial lo relativo a los sistemas de saber de comunidades étnicas con las cuales trabaja el museo? Entonces, pues propiedad intelectual y esa propiedad para las comunidades. Sí, el principio ético del respeto a a la propiedad intelectual y eso sí, está. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí estará y Marcela podrá ver eso. Lo que Adelante, tienen es Carmen, que querida. luego, Adelante, Carmen. Bueno, Ok, gracias. sí, claramente, como dice Luisa, explica muy bien que no es una ley, el código de ética es esto, el código de ética que tenemos que tener nosotros los que trabajamos en museos y la gente de el ICOM, en fin. Pero en Argentina hemos tenido varias situaciones eh, difíciles. No sé, Leonardo, si cuando comentaste el ejemplo de Chile y Argentina y un museo que no era miembro, que es el que está vinculado a las pinturas de Eira. Sí, pero mira, esto es porque también hago así, nosotros somos una comunidad y en su momento nos comunicamos mismo con Icon Chile y no recibimos respuesta de Icon Chile. Nosotros mandamos para todos lados cuando la familia comunicó todo esto. Pero tengo varios casos donde digo, bueno, nosotros los presidentes de Icon nacionales y los internacionales y todos tenemos que estar como más en en contacto con algunas cuestiones, porque se pierde en algún lado la comunicación. Nosotros no sabíamos cómo explicar que no teníamos respuesta ni del EDCOM ni del ICOM Chile en su momento. Otro caso dificilísimo que nos tocó abordar fue tras la conferencia de Río en Uruguay. Hay un museo privado que eh, copia o no copia, la colección estaba en Argentina. Había un juicio y pasó que se abrió un museo en Uruguay y fue un miembro del ICOM a dar una charla a ese museo que estaba cuestionado. A los comités nacionales también nos pasa porque tuvimos un llamado de atención de la Dirección Nacional de Museos al ICOM y bueno, en fin esto. Y para concluir, otro ejemplo es con unas piezas eh, que salieron de un campo privado hace varios años, fueron a un museo en Austria y también ahí hubo una cuestión legal, pero no se pudo resolver. De todas maneras, el presidente del ICOM Austria de aquel momento, no, Alemania, perdón,
tuvo una actitud muy solidaria y tuvimos una comunicación importante, pero el museo, no sé si era miembro o no de ICOM, se logró una respuesta y bueno, por una cuestión también de legislación, no se perdió la cuestión porque es diferente y se supone que ellos creyeron en quien les acercó las piezas. Bueno, son temas complejos legales, pero y todo esto lo entiendo y estoy de acuerdo como lo explica muy bien Luisa y Bruno. Pero lo que hago esta cuestión es como que necesitamos estar más en contacto, quizás, los presidentes de los ICOM nacionales y los internacionales, en la medida que toca, en comentarnos si actúo o no actúo, veremos, no veremos o alguna cosa. Eh, Salvo el caso de Alemania, en los otros no he tenido. Ahora sí, Luisa, con un tema que estamos pasando de una serie de museos que están vinculados a la memoria, que están en una situación dificilísima y me han contestado, ¿no es cierto, Luisa? Porque estamos pidiendo apoyo para que no lo cierren. Muchísimas gracias, Carmen. Y pues nosotros, la intención era que fuera 1 hora y media. Vamos a nada más escuchar a Jody, que tiene aquí las manos levantadas, y ir cerrando, pero sí definitivamente extendiendo la invitación para el 16 de septiembre, así como el 11 de octubre, en particular aquellos que estén interesados en el tema de la participación comunitaria, ya Yo que quiero, intervención o sea, el webinario de octubre será específicamente visto desde ese lente, gracias a Somos que lo va a presentar de esa manera. Luisa, sí, adelante y quiero luego. aclararle algo a María del Carmen sobre EDCOM y los procesos internos del ICOM. Fíjate, EDCOM es un comité permanente, pero es un comité que existe para asesorar al presidente de ICOM y la junta directiva. Para presentar un caso, tiene que ser el proceso, lo mejor es a través del secretariado que el caso se lleve a la junta directiva lo remita, si lo considera, lo remite al EDCOM y el EDCOM da su opinión. Pero siempre es más efectivo cuando los comités nacionales logran establecer un contacto directo. Pero el mecanismo dentro de ICOM es así, o sea, porque llegue el caso directo al EDCOM, no quiere decir que el EDCOM va a responder directo al Comité Nacional. El EDCOM lleva y responde al Comité Ejecutivo, al Consejo Ejecutivo, a la Junta Ejecutiva. ¿Entiendes? O sea, el caso llega y uno da una opinión, pero el EDCOM no es policía en él, o sea, no asume ese rol y no tiene que ver con asuntos legales. Hay un programa que tenía LEAC, el Comité de Asuntos Legales, que es un programa de mediación entre museos, que la verdad es que yo no sé en qué está, pero el programa existía para eso, para establecer procesos de mediación legales entre conflictos entre museos de diversos países, de diversas regiones. Muchísimas Era esa gracias, información Luisa, solo. por, Gracias, Laura. sí, no, y por aclararnos eso, que básicamente EDCOM está ahí para servirle al Ejecutivo a la hora que el Ejecutivo recibe pues esos ejemplos. Jody, adelante. Jody, ¿nos escucha? Sí, solo una cosita. Sí, sí, me escucha. Entrecortado, pero bueno, ¿Aló? adelante. ¿Me escucha ahora?
Ok, voy a intentar y si es entrecortado, lo escribo, lo apunto después. Pero nosotros en Costa Rica tuvimos un ejemplo muy importante para explicar qué es la verdadera importancia del código de ética. Es que no es solamente para regir sobre nosotros como miembros de ICOM, sino tuvimos una posible nueva ley. Uno de los aspectos fue en cómo iba a manejar y cambiar la estructura de los museos estatales, quitándoles el personería jurídica y quitándoles juntas directivas y haciendo todo como si fuera un departamento del Ministerio de Cultura. Esto fue muy importante porque a ICOM, cuando fue llamado a la Asamblea Nacional para explicar punto de vista de ICOM sobre esto, nosotros utilizamos el código de ética, leímos directamente diferentes partes de esto para demostrar que si hacía esto, entonces internacionalmente ya nuestros museos no hubieran sido considerados museos, que podría haber afectado becas internacionales, etcétera, etcétera. Por dicha, la ley no pasó, pero yo creo que es importante pensar en que este código es más de una manera de manejar nosotros internamente, pero es también parte de lo que hacemos como ICOM frente a diferentes retos que enfrenta el mundo de museos hoy día. Muchísimas gracias, Jody. Y sí, como concuerda Luisa, este caso de Costa Rica que fue muy, pues, por dicha, no pasó esa ley, pero demuestra la fuerza del código de ética, pero si nosotros mismos, los miembros, le damos esa visibilidad. En otro momento en Costa Rica también la Defensoría de los Habitantes nos había contactado y nosotros pudimos darle el código de ética, porque en Costa Rica no hay ley y no nos regimos, no existe ninguna ley para museos, pero entonces el código puede funcionar de cierta manera al no existir eso. Muchísimas gracias a todos. Aquí nada más mencionar lo que dice Gina en el chat, que es precisamente esto que decimos, que estamos mencionando ahora, que ella dice que es interesante que propicien orientaciones desde los comités nacionales a través de charlas sobre el código de ética para que se llegue a conocer mejor el código. Y bueno, yo sugiero que definitivamente posterior a los diferentes pasos de las consultas y demás, pues cada uno de los comités pueda llevar a cabo alguna actividad dentro o entre sus miembros y más allá de sus miembros para que se llegue a conocer más y mejor el código de ética, así como pues definitivamente desde la Alianza Regional lo iremos a hacer. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar hoy. Muchísimas gracias a los ponentes. Muchísimas gracias, Sally, for staying here with us, even though I'm not sure how much of it you understood, but I think it was a very rich conversation. Creo que de aquí salieron muchos puntos válidos e importantes. Invitarles a que estén pendientes de pues los diferentes procesos que ojalá cada uno de los comités nacionales llevarán a cabo para poder insertar nuestras voces dentro del proceso de la revisión de códigos de ética. Es sumamente importante que nosotros desde Latinoamérica pues seamos parte de esta revisión. Así que háganse escuchar, lleguen, toquen en la puerta a sus comités nacionales. Muchos los aquí presentes son miembros de sus miembros de sus juntas directivas, así que por favor también mencionárselo a sus juntas directivas de que hagan el esfuerzo de, pues de extender y escuchar a sus miembros dentro de sus países. Así que muchas gracias. Cualquier otra duda o pregunta que quisieran manifestar, lo pueden hacer por medio de chat, lo pueden hacer por medio de el correo también de EDCOM, que es ethics@icom.museum. Muchísimas gracias a todos y muy linda tarde ya para la mayoría. Espero que la pasen muy bien. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego a Gracias, todos. que Ay, estén muy espérense un bien. segundito para sacar la foto,
sonrientes y bonitos. Si no han puesto sus cámaras, por favor, si pueden encender su cámara un instante, nada más para sacar la foto acá, con los que quedan. Muchísimas gracias todos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.